Nosotros realmente estamos en Cáritas, pues promovemos estas acciones conjuntamente para beneficio de la juventud, específicamente en el área de prevención. Tenemos un proyecto a cargo de un compañero que está realizando esta actividad y que de una u otra forma influye también en otras organizaciones que llevan el mismo tema, y precisamente por eso estamos hoy acá compartiendo este foro en el cual tratamos la manera de que los jóvenes también aprendan un poco acerca de la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Pero precisamente nosotros también estamos tratando la manera de integrar acciones conjuntamente con otras organizaciones, y precisamente tenemos este foro que estamos llevando en coordinación con la Comisión Municipal de Prevención, la agencia POSIT y algunos otros actores que inciden también en el tema de prevención. Son varios temas. Tenemos en el caso de prevención, pues la prevención referente a la cuestión de tránsito. También tendremos una parte que habla acerca de salud, ¿verdad? Y también tocamos la parte de prevención en el caso ya de la Policía Municipal Civil. Todo esto siempre con énfasis para que los jóvenes conozcan acerca de algunos temas muy relacionados, y que de una u otra forma también permite a ellos conocer cuál es la dinámica o cuáles son los procesos que uno tiene que seguir en determinado momento. En primer lugar, este foro es importante porque fue promovido por Cáritas. Entonces están acá conjuntamente con varias instituciones y varias entidades que nos acompañan. Fueron invitados alumnos de diferentes establecimientos, de varios establecimientos de acá del área urbana, y estos alumnos tienen una particularidad, que son líderes de sus aulas, es decir, pertenecen a una directiva en cada uno de los establecimientos donde ellos se desempeñan. Entonces yo creo que ellos son parte fundamental para que puedan ampliar este conocimiento con sus compañeros, con sus establecimientos, con la población, incluso y sus vecinos.